Democracia y Educación, por John Dewey. 88. Capítulo 21. Los estudios físicos y sociales. Naturalismo y humanismo. 3. El problema educativo presente. En verdad, la experiencia no conoce ninguna división entre los asuntos humanos y un mundo físico puramente mecánico. El hogar del hombre es la naturaleza. Sus propósitos y fines dependen en su ejecución de las condiciones naturales. Separados de tales condiciones, llegan a ser dueños y vacíos y complacencias ociosas de la fantasía. Desde el punto de vista de la experiencia humana, y por tanto del esfuerzo educativo, toda diferencia que pueda hacerse entre la naturaleza y el hombre será una distinción entre las condiciones con que ha de contarse en la formación y ejecución de nuestros fines prácticos y los fines mismos. Esta filosofía está garantizada por la doctrina del desarrollo biológico, que muestra que el hombre es una continuidad de la naturaleza, no un extraño interviniendo en su proceso desde fuera. Está reforzada por el método experimental de la ciencia, que muestra que el conocimiento aumenta en virtud de las tentativas para dirigir las energías físicas de acuerdo con las ideas sugeridas al tratar los objetos naturales en vista de los usos sociales. Todo paso dado hacia adelante en estas ciencias, los estudios llamados historia, economía, política, sociología, revela que las cuestiones sociales son capaces de ser inteligentemente tratadas solo en la medida en que empleamos el método de recoger datos, formar hipótesis y comprobarlas en la acción, y en la medida en que utilizamos para la promoción del bienestar social el conocimiento técnico alcanzado por la física y la química. Los métodos progresivos de tratar problemas tan complejos como la locura, la intemperancia, la pobreza, la sanidad pública, la planificación de las ciudades, la conservación de los recursos naturales y el uso constructivo de los recursos del gobierno para promover el bien público sin debilitar la iniciativa personal, todo ilustra la dependencia directa de nuestros quehaceres sociales importantes de los métodos y resultados de la ciencia natural. Respecto a los estudios humanistas y a los naturalistas, la educación debería tomar su punto de partida de esta estrecha interdependencia. No aspiraría a mantener la ciencia como un estudio de la naturaleza aparte de la literatura, como un registro de los intereses humanos, sino a facilitar tanto a las ciencias naturales como a las diversas disciplinas humanistas, tales como la historia, la literatura, la economía y la política. Pedagógicamente, el problema es más simple que la tentativa de enseñar las ciencias como meros organismos técnicos de información y como formas técnicas de manipulación física, por un lado, y de enseñar los estudios humanistas, por otro. Pues este último procedimiento introduce una separación artificial en la experiencia del alumno. Fuera de la escuela, los alumnos se encuentran con hechos y principios naturales en conexión con los diversos métodos de la acción humana. Véase página 37. En todas las actividades sociales en que han participado, han tenido que comprender el material y el proceso implicados. Hacerles partir en la escuela de una ruptura de esta asociación íntima quebranta la continuidad del desarrollo mental, hace sentir al alumno una irrealidad indescriptible en sus estudios y le priva del motivo normal para interesarse por ellos. No hay duda, naturalmente, de que las oportunidades de la educación deberían ser tales que ofreciese una ocasión a los que tuviesen las disposiciones necesarias para avanzar en una dirección especializada en la ciencia y así dedicarse a su cultivo como su ocupación personal en la vida. Pero en la actualidad, el alumno tiene con sobrada frecuencia solo una elección entre comenzar por un estudio de los resultados de la especialización anterior, donde el material está aislado de la experiencia diaria, o por un estudio heterogéneo de la naturaleza, en el que el material se presenta al azar y no lleva a nada en particular. El de introducir a los alumnos universitarios en materias científicas separadas, propias del hombre que desea llegar a ser un experto en un campo dado, se ha trasladado a las escuelas secundarias. Los alumnos de estas realizan simplemente un estudio más elemental de la misma cosa, con las dificultades allanadas y los temas reducidos al nivel de su supuesta capacidad. La causa de este proceder se halla en seguir la tradición, más que en la adhesión consciente a una filosofía dualista. Pero el efecto es el mismo que si el propósito fuera inculcar una idea de que las ciencias que tratan la naturaleza no tienen nada que ver con el hombre y viceversa. Una gran parte de la relativa ineficiencia de la enseñanza de las ciencias
para aquellos que nunca han de ser especialistas científicos, es el resultado de una separación que es inevitable cuando uno comienza una materia de estudio que está técnicamente organizada. Aun cuando todos los estudiantes fueran especialistas científicos en embrión, es discutible si este constituye el procedimiento más eficaz. Considerando que la gran mayoría se preocupa del estudio de las ciencias solo por su efecto sobre los hábitos mentales, haciéndolos más despiertos, más amplios de espíritu, más inclinados a aceptar y comprobar provisionalmente las ideas expuestas o sugeridas, y para lograr una mejor comprensión de su ambiente cotidiano, ello constituye ciertamente una mala orientación. Con demasiada frecuencia, el alumno solo obtiene un tinte demasiado superficial para ser científico y demasiado técnico para ser aplicable a los asuntos ordinarios. La utilización de la experiencia diaria para producir un avance en el material y el método científico, manteniendo al último relacionado con los intereses humanos familiares, es más fácil hoy que lo fue nunca. La experiencia usual de todas las personas en las comunidades civilizadas de hoy está íntimamente asociada con los procesos y resultados industriales. Estos, a su vez, son otros tantos casos de la ciencia en acción. La máquina de vapor estacionaria y de tracción, el motor de explosión, el automóvil, el telégrafo y el teléfono, el motor eléctrico y el aeroplano intervienen directamente en la vida de la mayor parte de los individuos. Los alumnos están familiarizados prácticamente con estas cosas desde sus primeros años. No solamente la actividad profesional de sus padres dependen de las aplicaciones científicas, sino que las ocupaciones domésticas, la conservación de la salud y las cosas vistas en las calles representan conquistas científicas y estimulan el interés por los problemas científicos conexionados. El punto de partida pedagógico evidente de la instrucción científica no es enseñar cosas con el título de ciencia, sino utilizar las ocupaciones y aplicaciones familiares a la observación y el experimento directos hasta que los alumnos hayan llegado a un conocimiento de algunos principios fundamentales por entenderlos en sus trabajos familiares. La opinión expresada algunas veces de que constituye una derogación de la pureza de la ciencia estudiarla en su encarnación activa, en vez de una abstracción teórica, se apoya en una mala interpretación. En realidad, toda materia es cultural en la medida en que se la capta en su alcance más amplio posible de significados. La percepción de los significados depende de la percepción de las conexiones, del contexto. Ver un factor o ley científicos en su estructura humana, tanto como en la física y técnica, es ampliar su significación y darles un mayor valor cultural. Su aplicación económica directa, si se entiende por económico algo que tiene valor monetario, es incidental y secundaria, pero constituye una parte de sus conexiones reales. Lo importante es que el hecho sea captado en sus conexiones sociales, su función en la vida. Por otra parte, humanismo significa, en el fondo, estar imbuido de un sentido inteligente de los intereses humanos. El interés social, idéntico en su significado más profundo al interés moral, es necesariamente supremo en el hombre. El conocimiento sobre el hombre, la información respecto a su pasado, la familiaridad con los documentos de su literatura, pueden ser tan técnicos como la posesión respecto a la acumulación de detalles físicos. El hombre puede estar ocupado de una gran variedad de formas, ganando dinero, adquiriendo capacidad en las manipulaciones de laboratorio o acumulando una cantidad de hechos sobre materias lingüísticas o la cronología de la producción literaria. A menos que tal actividad reaccione para ampliar la visión imaginativa de la vida, quedará al mismo nivel que el juego de los niños. Tendrá la letra sin el espíritu de la actividad. Degenerará fácilmente en una acumulación de avaro. Y el hombre se enorgullecerá de lo que posee y no de los significados que encuentra en los asuntos de la vida. Todo estudio realizado de modo que aumente el interés por los valores de la vida y todo estudio que produzca una mayor sensibilidad respecto al bienestar social y una mayor capacidad para fomentar este bienestar es un estudio humano. El espíritu humanista de los griegos fue congénito e intenso, pero de un alcance restringido. Todos los que se hallaban fuera del círculo heleno eran bárbaros y menospreciables, excepto como posibles enemigos. Aun siendo agudas las observaciones y especulaciones sociales de los pensadores griegos, no existe en sus trabajos ninguna palabra para indicar que la civilización griega no se bastaba ni se sostenía a sí misma. No había,
al parecer, ninguna sospecha de que su futuro se hallara a merced del extranjero menospreciado. Dentro de la comunidad griega, el intenso espíritu social estaba limitado por el hecho de que la cultura superior se basaba en sus sustratos de esclavitud y servidumbre económica, clases necesarias para la existencia del Estado, como declaró Aristóteles, y que sin embargo no constituían partes auténticas de ella. El desarrollo de la ciencia ha producido una revolución industrial que ha puesto a pueblos diferentes en un contacto tan íntimo de unos con otros mediante la colonización y el comercio que, aunque algunas naciones puedan considerarse superiores a las demás, ningún país puede albergar la ilusión de que su destino está decidido enteramente dentro de sí mismo. La misma revolución ha abolido la servidumbre agrícola y ha creado una clase de trabajadores industriales más o menos organizada con derechos políticos reconocidos y que reclaman un papel responsable en el control de la industria, reclamaciones que reciben una atención simpática de muchos de entre los bien acomodados porque se han puesto en una relación más íntima con las clases menos afortunadas por haber roto las barreras de las clases. Este estado de cosas puede formularse diciendo que el antiguo humanismo omitía las condiciones económicas e industriales en su punto de vista. Consiguientemente, era unilateral. La cultura, en tales circunstancias, representó inevitablemente la concepción intelectual y moral de la clase que poseía el control social directo. Tal tradición en cuanto a la cultura es, como hemos visto, página 222, aristocrática. Acentúa las diferencias de una clase respecto a las otras más que los intereses comunes fundamentales. Sus normas se hallan en el pasado, pues la finalidad es conservar lo que se ha ganado más que extender ampliamente el alcance de la cultura. Las modificaciones que han surgido de tener más en cuenta la industria y todo lo que se relaciona con el ganarse la vida son frecuentemente condenadas como ataques a la cultura derivada del pasado. Pero una visión pedagógica más amplia concebiría las actividades industriales como medios para hacer a los recursos intelectuales más accesibles a las masas y dar mayor solidez a la cultura de los que tienen recursos superiores. En suma, cuando consideramos la íntima conexión entre la ciencia y el desarrollo industrial de una parte y entre el cultivo literario y estético y una organización social aristocrática de otra, podemos percibir la oposición entre los estudios científicos, técnicos y los estudios literarios refinados. Tenemos ante nosotros la necesidad de vencer esta separación en la educación si la sociedad ha de ser verdaderamente democrática.